Bueno, y estamos retomando aquí en nuestro primer Congreso Internacional del programa GAT. Les doy la bienvenida nuevamente a nuestra segunda jornada, nuestra segunda parte de este Congreso preparado para todos ustedes. Y para mí es un honor volver a presentar y darle paso al doctor Jason Modesti Costa, quien va a hablar justamente de esta conferencia magistral preparada para ustedes. Aquí lo tengo ya conmigo sobre el análisis de extractos vegetales por HPLC, retos, cuidados y todas esas recomendaciones. Así que vamos de inmediato con el profesor de la Universidad Javeriana, investigador del proyecto 2 del programa GAT, el doctor Jason Modesti. Adelante, doctor. Muchas gracias, Ana María. Muy buenas tardes nuevamente a todos. Es un honor, más allá de contribuir con la moderación del evento, también poder traer una conferencia a todos. Entonces, arrancando este turno en la tarde, voy a estar contándoles un poquito de la importancia o de la relevancia de analizar extractos vegetales por HPLC, bien como me presentaron. Este análisis o ese tema, mejor dicho, tiene sus características, sus cuidados, sus mañas, por así decir, pero de todas maneras es un tema que me enamora y el por qué lo traemos al evento es justamente por ser una actividad, una análisis transversal en que nosotros buscamos colaborar desde el proyecto 2, desde la parte fitoquímica, con todos los demás proyectos que necesitan no solo esta herramienta de manera general, pero también de manera general de análisis fitoquímicos. En ese sentido, las técnicas la técnica de HPLC entra en un rol fundamental en todo lo que es el ciclo de desarrollo de un fitomedicamento, ¿no? Este ciclo yo siempre me gusta mostrar porque es un ciclo que es compartido entre medicamento y fitomedicamento y nosotros en el programa GATT trabajamos en varias de estas frentes. Las metodologías analíticas es una de ellas y ahí la cromatografía líquida, a cromatografía líquida de alta eficiencia, perdón, la HPLC, juega un papel fundamental. No es la única metodología analítica, por supuesto. Essas metodologias analíticas se pueden hacer de diferentes maneiras. Podemos estar trabalhando mais allá del HPLC, podemos trabalhar com cromatografia em capa delgada, podemos trabalhar com cromatografia de gases, que normalmente suele ser uma das ferramentas também de frente na tecnologia, e eletroforese capilar, entre outras várias. Aqui estou trazendo realmente algumas técnicas cromatográficas e eletroforéticas, pero el análisis de productos naturales se puede hacer no solo por técnicas cromatográficas, se puede hacer por técnicas espectroscópicas, espectrométricas, RMN, en fin. Hay una vastitud de cosas. ¿Cuál es la diferencia y por qué se utiliza la HPLC? La HPLC tiene algunas ventajas, algunas desventajas, obviamente, comparada a las demás técnicas, pero una cosa sí es cierta. Actualmente, en las últimas décadas, es la herramienta más empleada, no solo a nivel de investigación, como también a nivel industrial, en laboratorios de control de calidad, en la industria farmacéutica, es la herramienta principal. Y tiene, obviamente, algunas características que por sí só se pueden diferenciar desde el punto de vista técnico, quanto desde el punto de vista normativo, por así decir. Es la técnica de oro en la mayoría de los compendios de las farmacopeas, de las agencias regulatorias que aceptan esa técnica sin ningún problema. Pues obviamente hay que cumplir una serie de cosas, el laboratorio, el equipo tiene que estar calificado, el laboratorio certificado, una serie de cosas para poder trabajar a nivel industrial. Pero 90% o más, no solo de medicamentos y fármacos, pero de productos naturales a nivel industrial, por ejemplo, utilizam la técnica de HPLC. Las outras, por exemplo, poderia ser a cromatografia de gases, sino que, como vamos a ver algumas características para socializar a todo o público, estando mais ou menos familiarizado com a técnica, a cromatografia de gases tem uma questão
que los analitos o los metabolitos o lo que yo quiera analizar por esa técnica necesita volatilizarse. Debe ser volátil o se pueda volatilizar. La cromatografía líquida, eso no pasa. Sin embargo, ella tiene algunas características técnicas que le hacen bastante atractiva y bastante robusta. Es su alta sensibilidad, entonces eso depende en gran parte del detector al cual va a estar acoplado. Muchísimas muestras, como yo les comenté, más del 90-95%, dependiendo de la literatura que uno consulta, puede ser analizada por la cromatografía líquida. Tiene un poder de separación de sus componentes, y nosotros vamos a ver que esa es una característica de los extractos vegetales, poder separar muy bien los componentes de estas mezclas que muchas veces son extremadamente complejas. Son análisis que son rápidos y son muy precisos, siempre y cuando pues, el equipo esté bien, su salud, su columna. Son análisis que pueden ser de pocos minutos o, dependiendo de la complejidad de la muestra, un poco más larga. Y sobre todo son instrumentos que permiten o que tienen una automatización muy grande. Entonces, permitiendo no solo trabajar a nivel investigativo, cuando se quiere empezar a conocer las muestras, que va a ser la mayoría de los ejemplos que les voy a traer acá, pero también cuando se está trabajando, por ejemplo, en investigación a nivel de high throughput análisis, donde los análisis son muy, muy rápidos, se puede procesar muchísimas muestras en poco tiempo, o también a nivel de industria, de control de calidad y así sucesivamente. Nosotros vamos a detenernos en esta presentación en lo que son metabolitos vegetales, obviamente. Entonces vamos a estar hablando de extractos vegetales, de muestras, de compuestos que, como hemos visto ya en la parte de la mañana, son de interés del programa. Sin embargo, la técnica en sí puede ser trabajar con muchísimos más tipos de compuestos de origen animal, de origen vegetal, de sintéticos, enfim, hay una infinidad bastante grande. Y yo titulé, tuve la posibilidad de titular como HPLC la presentación. Sin embargo, ya desde hace algunas décadas, la técnica viene también modernizándose, buscando no solo mejorar los tiempos de análisis, mejorar, disminuir esos tiempos, disminuir el consumo, los gastos, el consumo solvente, generación de residuos, haciendo una química también un poco más verde. Entonces, en ese sentido, a lo largo de las décadas, desde el siglo pasado hasta acá, la eficiencia de la separación de las muestras va de la mano con la disminución del tamaño de partícula. ¿Y por qué yo traigo esto? Simplemente porque como tenemos un público bastante amplio, tal vez algunos sí conocen a Siglox, no conocen, entonces yo prefiero comentar algunas cositas más genéricas para que el público esté todo familiarizado de una manera bastante agradable. Y si pensamos como un florero, donde puedo colocar bolitas de ping-pong dentro, essas partículas, quando são muito grandes, não generam um bloqueio, por exemplo, se eu coloco água dentro desse floreiro. Sin embargo, se eu lo lleno com partículas muito menores, como de arena, por exemplo, aí sim, o água já não fluiria por este floreiro de maneira muito fácil. É o mesmo passa com a técnica deste estilo. Quando eu diminuo o tamanho de partícula, eu compacto muito mais e hago o defino que vou ter que trabalhar com pressão. Entonces, en este momento, los equipos deben ser construidos para poder aguantar presiones de la orden de las centenas de atmósferas de presión. Visualmente, eso es un HPLC, a los que eventualmente no están familiarizados. Ese es un equipo, ese particularmente es el modelo que tenemos, uno de los modelos que tenemos en la Facultad de Ciencias, lo que utilizamos a diario en los análisis en el marco del programa GATT. Y donde ocurre la magia, por así decirlo, parte de la magia es la columna cromatográfica, esa que está en destaque. Fotos microscópicas muestran cómo son el tamaño de la partícula, son realmente muy, muy pequeñas. Y son partículas que se diferencian en su tamaño. Y ahí es donde existen denominaciones diferentes hoy en día. El HPLC es todavía tal vez la más común, incluso por ser un equipo más accesible financieramente.
y que trabaja con partículas 5 micrómetros, es la gran mayoría. Ya partículas más grandes do que 5, eventualmente son cuando se trabaja a nivel de columnas muy grandes o si ya no se trabaja más. Las 5 micrómetros son las columnas, digamos, 90% de las columnas de HPLC. Y tienen la ventaja de ser columnas, o se caracterizan por ser columnas analíticas, es decir, me van a separar los compuestos, los voy a poder observar, así como aparece en esa animación que tenemos al centro más o menos de la diapositiva, y los puedo analizar. Ahorita vamos a ver qué se puede analizar de un cromatograma. Sin embargo, la evolución, como les comentaba, al disminuir el tamaño de partícula, yo aumento la eficiencia de mi separación. Y ahí empiezo a tener otras terminologías. Yo aquí voy a estar hablando de varios tipos. Entonces tenemos la UHPLC y la UPLC, que en resumen es lo mismo. La diferencia básicamente realmente es cuestiones de marca. Una marca específica ha patentado UPLC y las demás como técnica mencionan UHPLC. Essas partículas são muito pequenas, digamos que realmente a ser muito clássico, a divisão é 2 micrômetros. Então, 2 micrômetros por debaixo, isso é o PLC ou o HPLC. E isso permite que eu tenha análises muito rápidas e realmente análises muito precisas. Muito bem. E aqui vem o primeiro tip, que normalmente nos solemos preguntarnos, ou nos solemos pensar, nos vai às vezes muito automático de que eu tenho um extracto e vou analisar por cromatografia líquida, por HPLC. Ou se eu tenho um de gases, eu vou dizer, eu vou analisar esse extracto por um cromatógrafo de gases. Pero essa não é simplesmente por onde tenho que ir, não é simplesmente por el equipo que eu tenho, ou em laboratório, ou o que seja. A pergunta que deve ser hecha é o que eu quero analisar. Então, se eu quero analisar um extracto vegetal, eu tenho que pensar, bueno, que tipo de muestra é? É um extracto que se hace com um solvente como água, como metanol, com acetato de etilo, que são normalmente compostos que não volatilizam, ou em sua grande maioria não volatilizará. Então, eu vou para a cromatografia líquida. Se não é assim, se eu tenho um aceite essencial, então aí já também vai de los investigadores involucrados entender que essa muestra muito possivelmente será muito melhor analisada por uma cromatografia de gases. E essa é uma pergunta que normalmente as pessoas não suelen hacer e que muitas vezes não la hacen simplesmente porque já está metido na cabeça, já sabe que há que analisar. Pero como todo processo cromatográfico, há 3 fatores que regem o processo cromatográfico, que lo manda a muestra, é a primeira, pero também está a fase móvel e a fase estacionária. De maneira muito resumida, a fase móvel é, em cromatografia líquida, vai ser o líquido que vai passar através da coluna, arrastrando os compostos através da coluna, que é a fase estacionária. E esta interação é o que define o éxito ou o problema em minha separação cromatográfica. Então, uma muestra já obrigatoriamente tem que ser solúvel na fase móvel. Se já não vai ser solúvel, e aí é o primeiro reto, e já vai precipitar. É decir, vai criar uma solução que pode ser turbia ou realmente pode precipitar. E esse equipo trabalha com coisas muito pequenas, espaços muito pequenos. E isso se tapa e é um camello. Então, a questão simplesmente é poder trabalhar de uma maneira inteligente, pensando em lo que se está haciendo. Entonces, esa limitación de la técnica, mi muestra debe ser soluble en mi fase móvil. Luego de ahí, yo voy a decidir qué fase estacionaria voy a utilizar, qué tipo de columna voy a utilizar, catálogos y catálogos de columnas, cada fabricante tiene el suyo. Y asociado a esto, voy a definir qué detector voy a utilizar. Ese detector también tiene sus características, porque yo puedo separar los analitos entre centenas de ellos, pero não necessariamente vai poder observar todos. E esta é outra característica de analisar extractos vegetales por esse tipo de técnica. Los detectores es donde normalmente los equipos suben de costo, tornándose más caros, pero también es lo que permite uno realizar ciertos tipos de actividad. De manera general,
hay varios tipos de detectores, estamos hablando desde lo que es a izquierda, se pueden ver varios de ellos, organizado en relación a su sensibilidad. Desde los menos sensibles, que son los índices de refracción o light scattering, que nosotros decimos que es la dispersión de la luz, hasta el más común, que es el ultravioleta visible, pasando por el ultravioleta visible, el más común, hasta el que actualmente es el de punta, el detector de punta que se emplea en la mayoría de lo que es la ciencia vanguardista de punta, que es la espectrometría de masas. El más común es el ultravioleta visible, porque tiene la capacidad de analizar la mayoría de los compuestos, en gran parte, pero tiene algunas limitaciones, obviamente, pero es más económico. El detector de masas tiene una ventaja, que ele permite analisar una serie de compuestos de una manera muy precisa, muy sensible, muy exacta, pero también no es tan universal así. Ele puede, siempre y cuando, ionizar la molécula. Lo que un detector de masa hace, de manera muy resumida, es partir mi molécula, mi analito, y ele puede estar mezclado entre varios, de modo que yo lo pueda ver a través del momento en que ele esté ionizado, es decir, ele va a tener una carga positiva o una carga negativa. Lo voy a poder determinar su masa molecular, pero también voy a poder romper esta molécula en diferentes pedacitos para, si así es el caso, identificar la estructura caso no se conozca. No todos los detectores de masa trabajan en el mismo rango de tamaño de molécula, de polaridad. Entonces, lo que podemos apreciar en la parte de arriba de la diapositiva son esas diferencias. Cuando trabajamos con gases, masas, trabajamos a un bajo rango de polaridad y con moléculas un poco más pequeñas. El líquido masas es particularmente el ESI, que es ionización por electrospray. Este tiene moléculas más polares y de mayor masa molecular. Cuando uno observa un cromatograma en este tipo de equipo, lo que uno observa es lo que vemos en esta ilustración que tenemos abajo en la diapositiva. En la línea roja, estamos viendo en un plano inclinado lo que es el cromatograma, es decir, lo que el equipo arroja a los usuarios. Y pensando que es un extracto, entonces cada uno de esos picos rojitos es un compuesto. Entonces es un analito, y ahí yo puedo dar nombres conforme sea necessário. Aqui me vou inventar, dizendo que é rutina, ácido cafeico, ácido gálico, enfim, não pode criar o que quiera. Cada pico, o detector permite ionizar essa molécula, então eu posso ter para cada um deles um espectro de massas. Esse espectro de massas não só me pode dar a massa do compuesto, como pode dar seus fragmentos. E isto uno pode lançar em uma base de dados. La mayoría que se utiliza para liquidomasa son bases de datos online, que están disponibles gratuitamente, algunas son pagas, pero que uno puede accesar y buscar la identificación de estas moléculas. Eso es lo que nosotros comúnmente decimos de replicación. Y la ventaja aquí es que yo puedo direccionar mi análisis a una masa específica. Entonces lo hace realmente muy, muy específico. Lo más común es el detector ultravioleta y que se puede estar diseñado para un espectro de ultravioleta, que es lo que nosotros conocemos como la sigla DAD o PDA. La limitación en este caso es que estos compuestos deben tener alguna insaturación o aromaticidad que permita una absorción de la luz ultravioleta. Entonces, si compuestos no absorben, como por ejemplo algún ácido graso, no se va a poder analizar por ese tipo de detector. Y lo que ese detector nos arroja son uma série de informações e que aqui tem a ventaja de dar-nos um espectro ultravioleta que pode ou não ser específico a um certo grupo de compostos, como les vou mostrar mais na sequência, además que permite indicar a especificidade do método de mi separação, permite indicar se cada um desses picos que eu estou observando na figura central da diapositiva estão puros ou estão mezclados, es decir, todavía no lo he separado completamente, suele pasar de ter mais de um compuesto no mesmo pico. Então, lo que el espectro ultravioleta que es obtenido para cada pico me permite ver, entre outras coisas, es esto, essa pureza de picos, si yo tengo uno ou mais compuestos cujos espectros são distintos. Agora bem, observando um cromatograma à esquerda, lo que é um fármaco, la buclicina,
un antemético, de lo que es un espectro de un extracto vegetal. Obviamente, tiene sus particularidades analizar fármacos ou outras moléculas, digamos, outras moléculas que analisamos de maneira individual, que poderia ser o pH, poderia ser a coluna específica para sua separação, entre outros aspectos, pero é evidente que a complexidade de trabalhar com extracto vegetal é muitíssimo mais grande do que trabalhar com medicamentos ou fármacos ou moléculas sintéticas, cuja muestra tem muito menos componentes. Então, esse, por exemplo, é um cromatograma de um extracto de Passiflora tripartita, variedade molíssima, que nós conhecemos como curuba. E se observamos bem, ele é tão complexo que muitos picos não estão realmente bem separados. Temos picos sobrepostos. E é trabalho de levar um cromatograma nesse sentido, e aqui estamos falando de detector ultravioleta, que me observa compostos, por exemplo, com anillos aromáticos. A uma situação em qual eu posso ter todos os picos completamente separados, é um trabalho bastante árduo. Então, nesse sentido, outra característica que existe ao analisar extractos vegetais é o desenvolvimento do método. O desenvolvimento do método muitas vezes pode começar basado na literatura, em algum paper de la mesma planta ou do mesmo tipo de compostos, pero a matriz em que se está trabalhando é muito pontual e é muito difícil. Então, esta etapa também necessita uma análise pontual. Este é um exemplo de como se pode obter alguns dados qualitativos neste caso. Então, temos o ácido clorogênico, que é o pico que se vê à esquerda, com seu espectro de massas e com seu espectro ultravioleta arriba. Todos esses grupos que estão no centro seriam flavonoides e o que temos ao lado direito são flavolignantes. Então, se observa que cada um tem um espectro ultravioleta específico e cada composto particular tem um espectro de massas. Muito bem. Já indo para a última parte da apresentação, são os exemplos de aplicações. Então, justamente para tentar mostrar um pouco desta aplicação desta técnica de maneira transversal a todo o programa, les vamos a trazer a colação alguns exemplos que se pode utilizar dentro de todos os trabalhos que se hace no programa GAT. Um primeiro exemplo é bastante viejito, pero eu trago por carinho, na verdade, que é com cecrópia, que em Colômbia a maioria das espécies, a maioria, não todas, se conhece como jarumo. E aqui era nomás uma análise para identificar alguns compostos químicos e diferenciar duas espécies cuja morfologia sim era diferente, pero que uma vez estén processadas, essas muestras não se poderiam diferenciar. Uma vez la tenho em laboratório seca e molida, não há diferença. Então, o perfil cromatográfico ajuda. Então, o que vemos à esquerda é abaixo o perfil de Cecropia glasiove e arriba Cecropia pactistachio. Uma vez que eu tenho essa diferenciação de perfil químico, que é uma ferramenta talvez um pouco das mais fáceis, que uno pode, das primeiras que uno utiliza em HPLC, uno pode começar a analisar também desde o ponto de vista quantitativo. Então, nesse sentido, também análises de tipo estacionalidade, onde se observa a variabilidade, ou melhor dicho, a variação de la cantidad de muestra o de los analitos a lo largo del tiempo, es una análisis que es mucho más específica cuando se hace por cromatografía líquida HPLC, por ejemplo. Yo puedo tener ese monitoreo específicamente de mis marcadores, que es diferente, por ejemplo, de una técnica ultravioleta de cuantificación de flavonoides totales. Yo analizo el grupo de compuestos, aquí yo puedo analizar uno en específico y observar la variación dessas quantidades a largo do tempo. Outros exemplos que se trabalhamos bastante no programa GAT são as passifloras, que são espécies como o lagulupo ou o maracujá. E aqui é um exemplo de duas análises para duas espécies diferentes. Ambas são conhecidas como Passiflora edulis, pero resulta que são variações diferentes. Se nós observamos a fruta, e aqui eu trago a fruta simplesmente para poder visualmente diferenciar facilmente as duas espécies, a gulupa é o que nós conhecemos como o maracujá moradito,
¿cierto? Y esa es la Passiflora edulis, variedad edulis. Sin embargo, el maracuyá, que es el más común, sobre todo en la industria alimenticia, es el Passiflora edulis, variedad flavicar. Y el perfil cromatográfico de ellas es muy, muy diferente. Y esto, curiosamente, no refleja la actividad biológica. Ambas especies, sobre todo las hojas de ambas especies, tienen una actividad sedante, ya comprovados en modelos en vivo y en ensayos clínicos. Pero, químicamente son distintas, lo que en este caso es una curiosidad porque no hay una relación específica entre un grupo de metabolitos activos o no. Ambas son activas con metabolitos distintos. Outra que nos gusta bastante no programa GAT é a Passiflora quadrangulares, que é uma espécie amplamente cultivada aqui em Colômbia, sobretudo na região de Huila, e conhecemos como badea. E, sin embargo, há uma plantica que tem uma ocorrência em clima um pouco mais tembladito. Há algumas plantações em Cundinamarca de uma Passiflora lata e morfologicamente são muito, muito, muito parecidas. A única diferença é o fruto. O fruto, apesar de que a forma é diferente, o tamanho é o que los diferencia. E quando hacemos um extracto, essa diferenciação nem sempre é muito fácil. Há um composto que é característico dessas duas espécies, chamado quadrangulócito, é uma saponina, e que uno pode pensar que é um bom marcador químico para estas espécies, tendo em vista que ele leva seu nome justamente por haver sido identificado em quadrangulares. Sin embargo, este compuesto também está presente em Passiflora lata. Ambos cromatogramas, o pico que está assinalado com asterisco, indica a presença deste compuesto. Então, nesse sentido, apesar de que lo pueda diferenciar de outras espécies de Passiflora, entre ellas, que ya son muy parecidas, no se puede diferenciar por esto. Entonces, en ese sentido, el perfil de flavonoides es más accesible para esa diferenciación. Los compuestos mayoritarios varían básicamente por un grupo metilo, un CH3 que existe en un compuesto y no existe en el otro. Y eso los diferencia no solo en la separación cromatográfica, pero também na massa, que uno pode observar a partir de um equipo acoplado a um detector de espectrometria de massas. Então, para uma é a vitexina 2O raminócito e para a outra é a vitexina 2O xilócito. E isso é bem importante porque a partir desses resultados se ha podido contrastar muito de lo que já havia sido publicado na literatura a partir de uma identificação equivocada dessas espécies. Outra aplicabilidade que a mim particularmente tem um carinho bastante grande é a análise da estabilidade dos extractos. E isso é muito interessante porque quando pensamos mais allá da análise investigativa de conhecer uma outra espécie, saber que rolar a composição, quando já pensamos, e isso é algo inerente no programa GAT, pensamos esses extratos com fim de produto, nós temos que ter certos controles como similar a lo que seria o medicamento. Então, nesse sentido, os estudos de estabilidade são bastante importantes. Não só a estabilidade a mediano ou largo prazo, estabilidade acelerada, mas também estabilidade bajo condições de estresse, que solemos fazer no laboratório. Aunque não existem guias específicas para extractos vegetais, para esse tipo de ensaio, se utiliza o que é usual para os medicamentos. Os resultados que trago aqui se hicieron justamente para Passiflora quadrangulares, em las quais se observou que o extracto, quando analisado em uma condição de hidrólise ácida, ele não apresentava uma variação de seus flavonoides totais, seguiam quase que a mesma quantidade. Havia uma degradação de solo 7%, o que nos leva a crer, nossa, é muito estável em uma hidrólise ácida, quando na verdade não é. Apesar de que a concentração de flavonoides não cambiava, o perfil cromatográfico cambiava bastante. Então, o que se podia observar era justamente uma degradação do que é a muestra intacta arriba, sem degradação, e em las barritas coloreadas estão alineados os compuestos. Então, se observa que para Passiflora quadrangulares é a barrita que vemos moradita, que é a vitexina 2O xilócito. E no cromatograma de barra
debajo simplesmente desaparecia. E isso se deve a que uma característica muito particular, muito manhosa dessa espécie, que é uns compostos se degradavam em outros flavonoides em outros flavonoides. E isso conllevava a que os contenidos de flavonoides não cambiavam, pero sim a composição química estava cambiando. Era possível monitorar individualmente cada um desses compostos por esse tipo de técnica, observando o decaimento de alguns e o surgimento ou o aumento de outros. E isso, pues, por uma série de degradações ou simplesmente de rearreglos químicos. Y una última línea que venimos trabajando un poco en el grupo, no es solo obviamente el desarrollo de nuevos productos en el marco del programa GAC, pero también es entender un poco qué estamos viendo en el mercado colombiano. No solo de productos, digamos, amplamente difundidos en el mercado, pero sino también productos de fácil accesibilidad a toda y cualquier población, es decir, medicamentos de venta libre. Entonces, en ese sentido, pues seguramente la mayoría de nosotros está familiarizado con las situaciones que han pasado con producto a base de caléndula, y eso es algo que hemos hecho en el laboratorio y podemos analizar a partir de HPLC. El caso particular que ha tomado la media ha sido analisado por cromatografia de gases, lo que en este caso era bastante válido para identificar el adulterante que ahí estaba presente, que era un fármaco sintético. Más allá de identificar fármacos sintéticos, nosotros también podemos buscar una identificación de pronto otras plantas, otros compuestos que no son normales en un extracto vegetal. Entonces, en ese sentido, se puede hacer la de replicación de esas muestras comerciales de venta libre, obviamente por códigos. Esos ensayos nosotros no hacemos con fines de mercadeo, hacemos con fines académicos. Entonces, más allá de identificar los componentes que están presentes en lo que es una muestra buena, que es el caso de este cromatograma, también podemos identificar muestras malas. Entonces, aquí observamos algunas muestras de productos de caléndula que nosotros observamos que los perfiles cromatográficos siempre son los mismos en diferentes muestras, de diferentes lotes o repetidos incluso, y hay algunas muestras que no coinciden con un extracto vegetal, en la cual realmente uno ve básicamente un pico cromatográfico, es decir, un analito. Y pues nosotros más o menos ya sabemos a qué se refiere este pico. Y más recientemente estudios también con ginkgo biloba, que es uno de los extractos estandarizados más conocidos en el mundo. La mayoría de los productos en Colombia son importados incluso. Y aquí tenemos algunos resultados de lo que es las muestras bien, lo que las muestras adecuadas comparadas con la primera línea que observamos, que es el cromatograma de un extracto estandarizado adquirido comercialmente como un estándar, de Sigma Aldrich. Entonces todas las muestras salen bien, pero también hay muestras que salen muy mal. Y eso involucra desde el momento de la adquisición hasta el procesamiento en el equipo un trabajo muy minucioso para no afectar ese análisis y poder con seguridad analítica decir, mira, esas muestras están como raras. Pero bueno, eso simplemente es un trabajo que nosotros diríamos farmacovigilancia. Muy bien, pero para no hacer spoilers de los trabajos que realmente estamos haciendo en este momento en el marco del programa GATT, esos serán presentados ahorita en la secuencia por los estudiantes que vendrán en el próximo bloque de simposio. Entonces, pero solo para mencionarles, ustedes van a ver ahorita estudios metabolómicos que se hacen utilizando ese tipo de técnica, estudios de estandarización de extractos vegetales y también estudios de farmacocinética a través de matrices de origen biológico, como son los modelos animales. Y para terminar, porque ya uno como investigador, la verdad, en la práctica, solo lo que resuelve es los problemas. Uno ya no está enfrente a los equipos, sino solo lo llama para resolver las inquietudes y las dificultades. Lo bueno es siempre tener buenas prácticas de operación. No son muestras, como ustedes vieron, para nada sencillas, entonces los problemas son mucho más fáciles de surgir. Y hay una serie de abordajes, de procedimientos que uno puede hacer para no solo mantener el equipo, la técnica en sí,
con salud, por así decir, pero también arreglar los problemas cuando aparecen. Y esto, en últimas, significa, como me gusta decir, que la técnica de HPLC, la P no significa performance o presión, significa paciencia. Sobre todo cuando los estudiantes están trabajando frente al equipo, hay que tener mucha paciencia, eso les digo a ellos. Y aquí son ellos. Esa es la foto del laboratorio. Agradecer a todos, sobre todo a los estudiantes que trabajan, que hacen posible esos resultados, y también a los profesores del Departamento de Química que hacen parte del programa GATT. Muchas gracias.